Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy a la noche comienza Hanukkah 5785, 2024. Hoy es 25 de diciembre. A la noche comienza Hanukkah. Y dos cosas. La primera, los cristianos, algunos de ellos festejan hoy la Navidad. Y anoche, en la Nochebuena, así llamada por el pueblo cristiano, dicen algunos que los judíos no podemos estudiar Torah. Es incorrecto, se estudia Torah igual. Eso es una costumbre que nació en un grupo hasídicos que, como tienen mucha resonancia, pareciera que fuera mainstream. Lo central, lo principal, lo clásico, lo tradicional del judaísmo no es así. Es una costumbre bastante de costado, bastante secundaria, no estudiar Torah en la Nochebuena. O sea, no hay ningún motivo para no hacerlo. Lo que sí era algo necesario en la Europa donde había muchos pogromos, o sea, se perseguía a los judíos por el hecho de ser tales. Se trataba de salir lo menos posible en la Nochebuena los judíos a la calle, lo mismo que en la Navidad, porque ya había festejos que algunos consumían mucho alcohol y había mucha gente violenta, cosacos por ejemplo, gente que le gustaba hacer mucho daño a los judíos y con la euforia del alcohol por las celebraciones, más los cuentos diciendo de Jesús asesinado por los judíos, como dice el Nuevo Testamento, entonces para prevenir cosas se decidió en algunos lugares de la Europa donde había este tipo de cosacos que los judíos no salieran. No es un tema místico, no es un tema mágico, no es un tema que hoy en día tengamos que preocuparnos. La mayoría de los cristianos del mundo no tienen ese odio ancestral que tenían otros por enseñanzas que recibían. La gente ya sabe lo malo también que es el alcohol, por más que haya muchos que tomen y hay accidente de tránsito, cosa que habría que prevenir. Pero no, uno quiere estudiar Torah la noche novena, el año que viene, pues ya pasó esta. Estudien tranquilos, salgan a la calle tranquilos, tengan cuidado, sí, con los que van ebrios, que no los pisen en su auto, etcétera. Y por supuesto, cuidado con los ladrones y todos los otros peligros que hay en la calle. Ese es primer tema. Segundo tema, alguien me preguntó, una alumna muy apreciada, una alumna adulta, me preguntó, me olvidé de poner la foto que la tenía acá. Ella tiene una Biblia católica porque ahí aparecía el libro de los Macabeos. Es una pregunta bastante común. En el Tanaj no aparece, en la Biblia que tienen los protestantes tampoco, en la católica sí lo pusieron. Y le voy a dar a mi alumna y a todos los que estén interesados en saber por qué el libro de los Macabeos no está en el Tanaj, les voy a dar cuatro opciones de respuesta. Ambas son eminentemente correctas. Se puso de moda con Milei el libro de los Macabeos, aquello de que la fuerza del cielo, etcétera. Es un pasaje en el libro de Macabeos. 1.19 es, no me acuerdo. Pero sí se puso famoso el libro de los Macabeos. Y sí, es de origen judío. No, no está en el Tanaj, ni tiene por qué estarlo. Hay muchos libros que están fuera del Tanaj, muchísimos. Primer motivo, no es un libro hecho con inspiración profética. En el Tanaj, se llama así Tanaj porque son tres secciones: Torah, Nebim y Ktubim, Torah, profetas y escritos sagrados. Los tres tienen en común, las tres secciones, que hay una inspiración profética para esos libros. En uno, según dice la tradición, Dios le dicta a Moshe. En la segunda sección son los profetas que reciben mensajes de Dios y con eso van escribiendo, o ellos hablaban y tomaban notas sus alumnos y ponían por escrito. Hay una inspiración profética. Y el tercero es los escritos sagrados, porque los autores de esos libros tuvieron una inspiración que los llevó a escribir. Todos ellos tienen en común eso. El libro de los Macabeos, evidentemente, no fue hecho con inspiración profética. ¿Por qué? Porque los últimos de los profetas estuvieron en el siglo V, 4 antes de la era común. Haggai, Zacarías y Malají. Hageo, Zacarías y Malaquías son los últimos de los profetas. Luego ya no hubo más profecía, siglo 4, 5 antes de la era común. Y el libro de los Macabeos cuenta sucesos que ocurrieron en el siglo II antes de la era común. Por lo tanto, ya no había profecía, podía haber inspiración profética, pero no fueron creados así esos libros. Por lo cual, no tiene ningún lugar en el Tanaj, el libro de los Macabeos, ya con esta razón. No puede en la Torá, porque no fue dictado por Dios a Moshe. No lo escribieron profetas o no lo pronunciaron profetas el contenido, y ni siquiera había esa inspiración profética, así que no hay posibilidad de que entre el libro del Tanaj, por más interesante que pudiera ser. Segundo, es que por más interesante que pudiera ser el libro de los libros de los Macabeos, hay dos, y si no me equivoco, incluso hay cuatro libros de los Macabeos, pero los más famosos son dos.
que están en la Biblia católica. Son unos libros que hablan de cuestiones históricas, que hablan de cuestiones políticas, son relatos de que la rebelión de los macabeos, de los Hashmonaim, contra los seleucidas, los sirios, greco-sirios de cultura helénica. Y no tiene un enfoque ético, no tiene un enfoque de traer la palabra de Dios, no tiene un enfoque de espiritualidad, no tiene un enfoque de que sea Dios el personaje principal y su relación con el pueblo de Israel o con el mundo. Acá son eventos militares, la importancia de la unidad y las luchas que hubieron entre ellos, el elemento este de encontrarse peleando para la identidad judía, etcétera. Es todo muy importante, muy lindo. La reconquista de un atrio del templo y luego encender antorchas en lugar de la menorá. Todo es muy bonito, pero no es lo que trata el Tanaj. El Tanaj no es un libro de historia, por más que pueda traer historia, no es un libro de historia. No es un libro que se use para relatar eventos históricos, es para ver la relación de Dios con el mundo, dejarnos un mensaje espiritual, así que el segundo motivo ya también deja por fuera al libro de los Macabeos. El tercer motivo es que los Hashmonaim, los héroes de Hanukkah, los macabeos también conocidos, eran, su grupo central eran Kohanim, sacerdotes. Y ellos, luego de haber tenido el triunfo, lo que tenían que haber hecho con la parte política, la dirigencia, el gobierno de Judea, era entregárselo a algún descendiente del rey David, o conseguir que alguien de la tribu de Judá fuera el que mandara. No, pero ellos decidieron no solamente ser Kohanim sacerdotes, sino también la monarquía quedar en manos de ellos, la estirpe asmonea. Por lo tanto, y aparte eran muy de la onda, como hablamos en otro video, de la onda de los saucedos tzedukim, con todo lo que eso implicaba. El grupo que finalmente salió victorioso muchos siglos más adelante fue el de los llamados fariseos, los prushim, la de los rabinos, que no veían con buenos ojos que los kohanim, entre otros motivos, había diferencias entre ellos, motivos espirituales, de entender la ley, etcétera, no veían con buenos ojos que los que eran kohanim siguieran en el cargo, y no solamente siguieran en el cargo político de reyes, usurpando el trono de Judá, por más que hayan sido los victoriosos en la guerra, sino que al mismo tiempo, una o dos generaciones después de triunfar contra los helenistas, ellos mismos empezaron a asimilarse, los jamoneos. Empezaron a hacer todo tipo de desmanes, hubo corrupción, se adoptaron prácticas helenísticas, se hizo intervenir a Roma con toda su cultura que luego propició la conquista. Así que en el momento de generar el canon, los sabios, que fue siglos después de todas estas historias, los sabios dijeron, mira, no es un libro profético, es un libro que trata de asuntos que no tienen nada que ver con lo que es lo que nosotros buscamos en el canon del Tanaj. Y aparte está promoviendo el gobierno de gente que está de una forma siendo tiranos, ocupando, usurpando un cargo que no le corresponde y que también provocó todo tipo de corrupciones y descalabros y no lo vamos a patrocinar. Y por último, podría haber más motivos, pero el último que decidí elegirles a ustedes es que la tradición judía atribuye la fijación final del canon a un periodo más o menos del siglo I de la era común en la ciudad de Yavne, la que se salvó de la destrucción, y ahí estaban los rabinos viendo cuáles los textos sagrados que ellos ya usaban en sus reuniones, en sus estudios, en los rezos, etcétera, cuáles querían mantenerlos dentro del canon de lo que iba a ser lo que conocemos nosotros como el Tanaj, cuáles eran esenciales para el judaísmo, los valores que tenían, sus enseñanzas, también las historias que contaban, los poemas, etcétera, cuál era lo más relevante para la vida espiritual y comunitaria del pueblo judío, que ya se enfrentaba a la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del templo. Todavía no habíamos sido expulsados, ni se había llamado Palestina a toda la región, no a Israel o Judea. No estábamos en eso, pero sí se veía que la cosa venía mal y había que tener una patria espiritual, una patria literaria que iba a ser el Tanaj. Y el libro de los Macabeos no coincidía precisamente con los valores que se quería dejar adentro del Tanaj, por lo que dijimos antes de la usurpación del trono, porque no ponían a Dios en primer lugar, por más que su lucha era por la identidad judía, porque era un libro, por lo menos el Macabeos 1, escrito en griego, no en hebreo, como el 95% de los libros del Tanaj. No era un libro que coincidiera con lo que debiera ser una
una enseñanza del Tanaj. Y una quinta, no la quería decir, pero la digo, los sabios en el siglo I, en el concilio de Yavne, después también y en otras cuestiones, vieron que esto de los héroes militares luchando contra imperios eran algo que o llevaba a una destrucción total del pueblo judío, total, se entiende como exilio, destrucción de Jerusalén, etc. El pueblo judío siguió existiendo y sigue existiendo. Destrucción total en la tierra de Israel. Vieron que eso ocurría, o vieron también los descalabros que produjo más adelante la revuelta de Bar Kokhba, que fue exitosa por un tiempo, pero después fue también un desastre, y vieron también las luchas que generaron la destrucción en el año 70 del templo, que entre los judíos se peleaban entre ellos, incluso militarmente, lo que permitió a los romanos tener más poder. Vieron que cuando se valorizaba demasiado la lucha armada sin sustento espiritual, entonces lo único que provocaba era desgracias al pueblo judío, a la autonomía de Israel o de Judea, y por lo cual dijeron, no queremos que quede como relevante la lucha armada contra los extranjeros, no queremos que la independencia lograda a través de las armas, con la ayuda de Dios, la fuerza del cielo, no quede eso como principal. Lo que nosotros queremos es una combinación materia con espíritu, espíritu con materia, y el libro de los Macabeos no ofrecía eso, por lo tanto, fuera del canon, no es un libro que querramos tener entre nosotros. Por eso mismo también, en Hanukkah, los sabios hicieron hincapié en el milagro del aceite, de que duró 8 días en lugar de uno, dejaron de costado y hasta silenciaron el tema de la victoria militar. Aparecen los rezos, pero como algo muy circunstancial. Y como vemos, en Hanukkah no se celebra con arcos y flechas, como sería el Agua Omer, sino que se celebra prendiendo lucecitas, recordando el milagro del aceite y la luz del templo. Por lo cual no iban a poner macabeos dentro del Tanaj, dándole un lugar central. Así pues, por ello tenemos por fuera uno de los libros externos de los Hitzonim, de los apócrifos, el libro de los Macabeos. ¿Por qué los católicos lo pusieron en la Biblia? Habrá que preguntarles a ellos. No lo sé. Junto con otros libros que son también de origen judío y que tratan de cosas judías, que en el Tanaj no aparecen, pero en el libro de la Biblia católica aparece. Hasta aquí este no tan breve video como quise que hubiera sido. Les deseo a todos ustedes que tengan shalom y bendiciones. Hagurim Sameach, que sea una hermosa y feliz fiesta de Hanukkah, con retorno de detenidos, desaparecidos, soldados, desplazados, etcétera, todos a sus hogares con shalom y bienestar.